En la apacible ciudad de Chihuahua, en México, había un lugar donde las historias se tejían entre las calles adoquinadas y las sombras alargadas de los edificios antiguos. La fecha era el 25 de marzo de 1930, el día de la Encarnación. Un día que quedaría marcado en la memoria de los habitantes de esta ciudad del norte de México. Era un día soleado, con el cielo despejado y el aire lleno de la promesa de la primavera. En el corazón de la ciudad, entre las tiendas y los negocios que alineaban las calles polvorientas, se encontraba una modesta tienda de novias. El dueño, un hombre respetado y amable, llamado Pascual Esperanza, esperaba con anticipación la llegada de un paquete muy especial. Había escuchado rumores sobre un maniquí extraordinario, una creación tan realista que cautivaría a cualquiera que pusiera los ojos en él. La tarde avanzaba cuando, finalmente, el paquete esperado llegó. Un gran cajón de madera, cuidadosamente envuelto en papel, fue entregado a la puerta de la tienda. Los ayudantes de Pascual llevaron el paquete al interior, donde Pascual lo abrió con manos temblorosas. Al retirar las capas de papel, reveló ante sus ojos una figura sorprendente. Una novia inmóvil y hermosa, con un vestido blanco que fluía como cascadas de seda. Este maniquí, al que Pascual pronto bautizaría como La Chonita, era una obra maestra de realismo. Su rostro reflejaba una serenidad inmutable, con ojos vidriosos que parecían contener secretos silenciosos. El cabello oscuro caía en rizos perfectos sobre los hombros, y sus manos, inmóviles y delicadas, sostenían un buquet de rosas blancas. Pero lo que realmente cautivó a Pascual y a quienes tuvieron el privilegio de ver a la Chonita fue la asombrosa similitud que tenía con su hija, la difunta Pascuala. La historia detrás de la Chonita se convirtió en un susurro en las calles de Chihuahua. Se decía que Pascual Esperanza, afligido por la pérdida de su hija Pascuala en el día de su boda, había tomado medidas extraordinarias para honrar su memoria. La leyenda sugería que la Chonita no era simplemente un maniquí exquisitamente hecho, sino el propio cuerpo embalsamado de la joven Pascuala, conservado en la eternidad para ser testigo de los momentos felices que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Las especulaciones y el misterio que rodeaban a la Chonita se intensificaron con el tiempo. Los lugareños se preguntaban en voz baja sobre la veracidad de la historia, mientras otros se dejaban llevar por la fascinación de la leyenda urbana. La tienda de novias de Pascual Esperanza se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos, quienes acudían para ver de cerca a la Chonita, esa figura que parecía desafiar la frontera entre la vida y la muerte. La gente de Chihuahua observaba con ojos inquisitivos cada detalle de la Chonita, buscando indicios que respaldaran o refutaran la leyenda que se había tejido en torno a ella. Se decía que sus ojos seguían a los visitantes con una mirada penetrante, que su piel, aunque pálida, conservaba una suavidad casi humana. Cada rasgo, cada detalle de la Chonita se volvía objeto de especulación y debate en la ciudad. La historia de la Chonita se extendió más allá de Chihuahua. Viajeros curiosos y escritores ávidos de lo sobrenatural llegaron de todas partes para presenciar la enigmática figura. Los relatos se multiplicaron, cada narrador agregando su propio toque de drama y misterio a la historia. La Chonita se convirtió en una leyenda contemporánea, una historia que trascendía las barreras del tiempo y del espacio. A medida que pasaban los años,
La verdadera naturaleza de la chonita quedó envuelta en un velo de incertidumbre. Algunos insistían en que se trataba simplemente de un maniquí, de una habilidad artesanal excepcional, mientras que otros mantenían la creencia de que la chonita era más que eso, una presencia etérea que había trascendido los límites de la vida y la muerte. La tienda de novias de Pascual Esperanza se convirtió en un escenario de rumores y susurros. Los lugareños compartían historias de noches en las que juraban haber visto a la chonita parpadear o cambiar sutilmente de posición. Algunos afirmaban que, en la quietud de la noche, se escuchaban susurros suaves y melancólicos que provenían de la figura inmóvil. La leyenda de la chonita se convirtió en un fenómeno cultural arraigado en la identidad de Chihuahua. Generaciones sucesivas crecieron escuchando la historia y la figura de la chonita se volvió un símbolo que trascendía la realidad y la fantasía. La tienda de novias se convirtió en un sitio de peregrinación no solo para aquellos en busca de vestidos nupciales, sino también para aquellos que anhelaban una experiencia única y mística. A pesar de los años que pasaron, Pascual Esperanza guardó silencio sobre la verdadera historia de la chonita. Mantuvo la calma y la compostura, dejando que la leyenda creciera a su alrededor. Cuando se le preguntaba sobre la naturaleza de su creación, sonreía enigmáticamente y ofrecía respuestas evasivas. La incertidumbre alimentaba la fascinación y la leyenda de la chonita continuaba creciendo con cada nueva generación. Con el tiempo, la tienda de novias de Pascual Esperanza se convirtió en un punto de referencia en Chihuahua, no solo por sus exquisitos vestidos de novia, sino por la historia que la envolvía. Los viajeros y curiosos continuaban llegando, y la leyenda de la chonita se volvía cada vez más intrincada con el paso del tiempo. La figura en sí misma, con su vestido blanco intemporal y su mirada serena, se volvió un ícono que trascendía las fronteras de la realidad y la mitología local. Aunque la leyenda ha perdurado a lo largo de las décadas, la verdadera naturaleza de la figura sigue siendo un misterio. Algunos sostienen que es simplemente un maniquí habilidosamente creado, mientras que otros continúan afirmando que hay algo más en su historia, algo que va más allá de la comprensión humana. En la actualidad, esta leyenda sigue siendo una de las historias más cautivadoras de Chihuahua, un recordatorio de cómo la imaginación y la realidad pueden entrelazarse para crear mitos duraderos. La tienda de novias de Pascual Esperanza, con su misteriosa figura en el escaparate, sigue siendo un lugar de fascinación y especulación. Un rincón donde la línea entre lo tangible y lo etéreo se desdibuja, dejando que esta leyenda perdure en el tejido mismo de la historia de Chihuahua. Querétaro es una ciudad que se envuelve en los secretos de sus calles adoquinadas y las sombras que se extienden entre las antiguas estructuras. Era el año de 1989 y un oscuro capítulo estaba a punto de inscribirse en los anales de la historia de esta ciudad. La protagonista de esta historia era Claudia Lourdes Mijangos, una mujer aparentemente ordinaria que, sin embargo, se vería envuelta en un acto trágico que dejaría una cicatriz imborrable en el tejido mismo de la comunidad. Claudia Mijangos vivía en un tranquilo fraccionamiento llamado Los Olivos, un lugar donde las fachadas de las casas escondían las historias íntimas de las vidas que se desarrollaban detrás de sus puertas cerradas. Mijangos era madre de 3 hijos: Alejandro, de 8 años, Ana Belén, de 6,
y Fernando de 5. La familia Mijangos aparentemente llevaba una vida común, pero bajo la superficie, en la privacidad de su hogar, algo estaba fermentando, algo oscuro y desconocido. Era una tarde de enero, específicamente el 27 de ese mes fatídico, cuando los eventos que cambiarían la narrativa de Claudia Mijangos se desencadenaron. La cotidianidad de Los Olivos se rompió en pedazos cuando se dio a conocer la noticia de que Claudia Mijangos, aparentemente afectada por problemas en sus facultades mentales, había cometido un acto que conmocionaría a la ciudad entera. La casa de los Mijangos, que alguna vez fue un refugio familiar, se transformó en una escena de horror. La tragedia que ocurrió entre esas 4 paredes resonaría en la memoria colectiva de Querétaro durante décadas. Los detalles exactos de cómo se desarrollaron los eventos son sombríos y a menudo difusos debido a la naturaleza dolorosa de la historia, pero la esencia de lo ocurrido se grabó en las mentes de aquellos que se vieron afectados por la noticia. Se decía que Claudia Mijangos, en medio de una confusión mental y emocional, llevó a cabo un acto impensable. Sus 3 hijos, inocentes e inconscientes de la tragedia que se avecinaba, fueron víctimas de un destino cruel. La forma en que Mijangos llevó a cabo el acto, el porqué y los motivos que lo precedieron, fueron motivo de especulación y consternación. La ciudad, acostumbrada a una tranquilidad relativa, se sumió en el shock ante la brutalidad de lo ocurrido. La noticia se difundió como el eco de un lamento a lo largo de las calles empedradas de Querétaro. Los vecinos que alguna vez intercambiaron saludos cordiales y sonrisas, ahora se encontraban mirándose unos a otros con ojos llenos de incredulidad y tristeza. La casa de los Mijangos, que alguna vez fue una parte anónima de Los Olivos, se convirtió en un recordatorio tangible de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede esconderse detrás de las puertas aparentemente normales. La noticia del acto trágico de Claudia Mijangos llegó a los oídos de las autoridades y pronto los destellos rojos y azules de vehículos de emergencia iluminaron la calle que alguna vez había sido una senda tranquila. La policía llegó a la escena, enfrentándose a una realidad que nadie estaba preparado para enfrentar. Claudia Mijangos fue detenida, y la casa que alguna vez albergó risas infantiles y juegos inocentes se convirtió en el epicentro de una investigación que intentaba desentrañar los motivos detrás de esta tragedia. La noticia de lo sucedido en la casa de los Mijangos se extendió como un incendio forestal en la era de la información. Los medios de comunicación locales y nacionales se apresuraron a cubrir el acontecimiento, tratando de dar sentido a la inconcebible tragedia que se había desencadenado en una apacible ciudad que nunca antes había sido el escenario de tal horror. El juicio que siguió a la detención de Claudia Mijangos se convirtió en un evento público. La ciudad entera estaba ávida de respuestas, de entender cómo una madre podría llegar a infligir tal sufrimiento a sus propios hijos. Se exploraron los rincones oscuros de la psique de Mijangos, y los informes médicos y psicológicos se presentaron como testigos en un intento de arrojar luz sobre la mente atormentada de la mujer. A medida que se desarrollaba el juicio, se planteaban preguntas difíciles sobre la responsabilidad penal de Mijangos. ¿Podía ser juzgada con plenitud de sus facultades mentales o sus problemas mentales deberían atenuar su responsabilidad? La ciudad se dividió en opiniones, algunos clamando por justicia sin titubeos, mientras que otros
abogaban por una comprensión más compasiva de la situación de Mijangos. Finalmente, Claudia Mijangos fue declarada culpable del asesinato de sus 3 hijos y condenada a 30 años de prisión. Aunque el veredicto proporcionó un sentido de cierre legal, la ciudad de Querétaro quedó con un vacío emocional, con una sensación de pérdida que persistiría mucho después de que se cerraran las puertas de la sala del tribunal. La casa de los Mijangos, que alguna vez fue un hogar lleno de vida, quedó abandonada y envuelta en un silencio opresivo. Los rumores sobre el lugar se multiplicaron. Algunos afirmaban escuchar risas infantiles en la brisa nocturna, mientras que otros aseguraban que la casa estaba marcada por una presencia inquietante, como si los ecos del pasado se resistieran a desvanecerse. La tragedia de Claudia Mijangos dejó un impacto duradero en la ciudad de Querétaro. La historia de los Mijangos se convirtió en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la mente humana y la complejidad de las relaciones familiares. A lo largo de los años, la historia fue contada y vuelta a contar, pasando de generación en generación como un relato sombrío que se grabó en la memoria colectiva de la ciudad. Aunque el tiempo ha pasado, la historia de Claudia Mijangos sigue siendo un capítulo oscuro en la historia de Querétaro. Un recordatorio de que incluso en las ciudades más tranquilas y apacibles, la tragedia puede acechar detrás de las puertas cerradas, esperando a desplegarse en formas que desafían toda comprensión y explicación. Claudia Mijangos fue puesta en libertad en el año 2019. Apacible audiencia. Recientemente se suscitaron una serie de hallazgos en el templo de San Francisco. La persona que comparte la historia es un pariente cercano al cura del templo. Cabe señalar que se mencionará el nombre del protagonista del relato, pero se omitirá el nombre del sacerdote y del lugar preciso, con el fin de respetar el anonimato. Los sucesos relatados son enteramente reales. Mi nombre de pila es Juan Esteban. Tengo más de 30 años y suelo ayudar a mi tío como sacristán en el templo de San Francisco. Suelo visitar a mi tío cada fin de semana. De hecho, últimamente lo hacía desde los jueves a falta de un sacristán. En lo personal no me molesta esta rutina. Todo lo contrario. No tengo esposa ni hijos, por lo que tengo el tiempo y la disposición para ayudarle. Ya sea a replicar las campanas o arreglar el templo, hacerle de comer a mi tío o a sus invitados, o en otros casos, cuando falta alguien que le ayude en misa, ahí estoy yo. Todos los días, iba y venía desde la casa de mis padres, por lo que mi tío me ofreció en quedarme a dormir en la casa parroquial varias veces. Y de pequeño ya lo había hecho, pero su ofrecimiento venía acompañado de un salario y hasta una habitación para mí. Lo hice por gusto propio. Me quedé con mi tío para hacerle la compañía que tanto le hacía falta. Un templo en plena oscuridad y ya de muy noche suele ser bastante tenebroso. Hay extrañas sensaciones que uno percibe y que ignora cuando es de día. Antes de acostarme, tenía que revisar que las puertas y candados estuvieran cerrados. Una actividad que mi tío dejó de hacer por mucho tiempo y que ya por viejo lo olvidaba. Me llevaba una veladora para no tener que encender todas las luces del templo. Ingresaba por la parte trasera del altar. Ahí estaba uno de los túneles que llevaban a la casa parroquial. Al caminar en los pasillos oscuros, uno puede hasta jurar que se escuchan rezos de la gente. Una vez que confirmaba que las puertas estuvieran cerradas, me encaminaba de regreso. Para ser sincero, las primeras veces procuraba no poner atención a mi alrededor.
Me daba miedo pensar que ahí estaría alguien hincado orando y que de repente desapareciera. Nunca me detuve para verificar si esto pasaba. Solo me iba de paso hasta el extremo del altar y así salir de la casa parroquial. Cierto domingo, habíamos terminado con la misa del mediodía y nos disponíamos a descansar. Fue mi tío el que pidió ir a dormir un poco antes que se viniera la siguiente misa. Me pareció una buena idea, por lo que yo fui a descansar a mi habitación. Ya habían pasado más de 30 minutos cuando escuché una serie de ruidos en el cuarto. Apenas podía abrir los ojos. Era extraño, pues no me sentía tan cansado como yo esperaba. Y cuando por fin pude mantenerme con los ojos abiertos, vi a mi tío de espaldas que buscaba algo en una de las cajoneras. Pero había algo extraño en él. Se encontraba usando una gabardina de color café. Traté de preguntarle si se le ofrecía algo, pero no podía hablar. No salían las palabras de mi boca. Y nuevamente un extremo cansancio me invadió por completo y caí nuevamente dormido. Pero antes de cerrar por completo los ojos, entre párpados semicerrados, logré ver que mi tío se retiraba de mi habitación. Desperté a los 10 minutos. Rápidamente me levanté para evitar quedarme dormido de nuevo. Tenía tanta curiosidad de preguntarle a mi tío si se le ofrecía algo o si se le había perdido alguna cosa, por lo que fui a su habitación solo para darme cuenta de que aún dormía plácidamente y no traía consigo la sotana café que había visto antes. Salí de su habitación para dejarlo dormir, pensando que quizás podría preguntarle más tarde, así que decidí mejor sentarme a ver televisión. Después de unos minutos me había dado algo de hambre. Dejé el televisor encendido y me fui a la cocina. Podía escuchar la película que estaba ya comenzando, mientras que yo me preparaba mi merienda, cuando en un instante todo quedó en pleno silencio. Me asomé desde el marco de la entrada a la cocina y me di cuenta de que el televisor estaba apagado. Lo volví a encender. Al ver que ya todo estaba tranquilo, regresé a la cocina y cuando menos lo pensé, nuevamente el televisor se apagó. Pero después de ello, un ruido de algo cayéndose se escuchó. Me asomé nuevamente y me di cuenta de que el control remoto estaba en el suelo. Yo lo había dejado sobre la mesita de la sala. Lo revisé un momento sin presionar algún botón y en eso la televisión se prendió sacándome un susto de muerte, pues no me lo esperaba. Pensé que quizás yo le había presionado algún botón sin darme cuenta, o que el control se había estropeado. El volumen estaba muy alto, y por más que apuntaba con el control a la tele, no respondía. Así que rápidamente me acerqué al televisor para disminuir el volumen directamente, y cuando apenas mi mano tocó el televisor, este se apagó. Yo me quedé observando a la pantalla oscura varios segundos, pues había algo que no lograba distinguir, algo que se reflejaba en el cristal del televisor. Se trataba de alguien con una sotana, y sin pensarlo volteé rápidamente, pero no había nada detrás de mí. Miré nuevamente al televisor, y ahora no había reflejo alguno. Yo no sabía si lo que había visto era real o no. Me quedé en silencio asimilando lo que había pasado, pero quien rompió con mi concentración fue mi tío, quien salió de su cuarto y me comentó que tenía mucho frío. Era raro, pues en pleno abril ha estado haciendo un calor insoportable, pero no me había dado cuenta de que el ambiente en la casa se había puesto muy helado. Me preguntó qué estaba haciendo, a lo que se me ocurrió preguntarle si había ido al cuarto mientras yo estaba dormido. Pero lo negó, mencionando que no había salido de su habitación. No quise comentarle a mi tío, pues ni yo sabía con certeza si se había tratado de un sueño o si yo aún estaba dormido. Ya llegada la noche,
Mi tío me preguntó si las noches anteriores no había escuchado pasos en la azotea. Le comenté que no, pero iría a revisar más tarde, para asegurarme que no se tratara de alguien o de algún animal. Mi tío apenas se había ido a dormir, cuando tomé una linterna y subí al techo para revisar si lograba ver algo. Revisé hasta donde pude caminar, pues la cúpula de la iglesia no me dejaba mantenerme estable por mucho tiempo. Recién le habían terminado de dar mantenimiento y había algo de grava suelta. Fue cuando vi un bulto pequeño en una esquina del techo. Al alumbrar bien, me percaté que era un nido de ratas, por lo que deduje que se trataba de ello. Al día siguiente llamaría al exterminador para matarlas y que no provoquen algún mal. Para cuando llegué a mi habitación y me dispuse a dormir, pude escuchar que en el techo alguien caminaba y lo hacía muy rápido. Eso no era alguna rata, se trataba de algo más grande. Rápidamente me puse mis sandalias y fui a las escaleras para subir al techo de la cúpula y verificar de qué se trataba, pero no vi nada raro. Tenía la esperanza de que quizás se tratara de algún niño que quería hacer alguna broma, pero no vi nada fuera de lo normal. Me quedé ahí bastante rato, pero nada pasó, así que decidí regresar a mi habitación para dormir. Esa noche no volví a escuchar pasos, pero sí tuve una experiencia que quedó muy marcada en mi memoria. Ya me encontraba sobre la cama. Tenía la costumbre de apagar la luz y quedarme viendo un rato el celular hasta cierta hora de la noche. Y mientras veía el celular, de reojo detrás de él, pude mirar una silueta de una persona. Y cuando intenté ver con mayor claridad, había desaparecido. Nuevamente, era una silueta muy parecida a la que había visto reflejada en el televisor. Hice a un lado el celular para mirar a mi alrededor, alguna sombra, algún movimiento, pero no había nada fuera de lo normal. Coloqué el celular sobre la mesita de un costado y me dispuse a dormir. Pero no por mucho. Una serie de ruidos fueron los que se escucharon. Pareciera que alguien buscaba nuevamente algo en mis cajones. Y al abrir los ojos, noté que las cortinas de mi cuarto ondeaban por tanto viento que hacía. Pensé que quizás eso era lo que ocasionaba esos ruidos y que por ello comenzaba a tener mucho frío. Pero al enfocar nuevamente la mirada frente a la puerta, pude ver a un hombre con sotana caminar, abandonando mi cuarto. Yo no me pude mover en ese momento. Hasta que lo perdí de vista pude respirar nuevamente, pero con mucha dificultad. No sabía si lo había soñado o no, pero recordé a mi tío. Lo que menos quería es que alguien le hiciera daño, así que rápidamente me dirigí hacia su habitación y al entrar lo vi tranquilamente dormido. Me dio bastante pena, pero lo tuve que despertar. No sabía si aquello que había visto era real o no, pero fue mi tío quien me tranquilizó al final. Después de platicarle lo que había encontrado y describirle cómo era el individuo que me rodeaba por mi habitación, mi tío me comentó algo que hasta ese día yo no sabía. Hace poco se había terminado el mantenimiento a la cúpula del templo. Esto fue hace poco más de un mes antes de que yo llegara a ayudarle a mi tío. Los albañiles se habían encontrado con un recipiente con un seguro muy frágil. Me dijo, me lo entregaron, y al examinarlo me encontré con esto adentro. Mi tío me mostró una caja que ya parecía dañada con el tiempo, a medio romper y con las bisagras oxidadas, y cuando me dispuse a abrirla, me advirtió que quizás sería algo impactante lo que me encontraría ahí dentro. Tomando en cuenta su advertencia, abrí la cajita y me encontré con una serie de huesos, algunos más pequeños que otros, pero la mayoría estaban hechos polvo. Le pregunté de qué eran, a lo que su respuesta me sorprendió bastante. Son los huesos de un fraile que vivía en este templo.
Antes se acostumbraba a que cuando falleciera una monja, fraile o sacerdote, sus restos eran enterrados en el templo donde más tiempo pasó. Casi estoy seguro de que estás viendo caminar el espíritu del fraile en la casa parroquial, y algo me dice que duermes en la que era su habitación. En la semana, mi tío decidió ofrecer una misa y bendecir los restos que se habían encontrado, para después abrir una cripta que se encontraba desocupada dentro del templo e introducir ahí lo que quedaba del fraile. Creo en el más allá, e incluso considero que para ser un católico es un requisito creer en el alma y que ésta existe. Yo considero que el alma de aquel fraile se encuentra aún en los restos que encontraron. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.